Bien, les decía hace ratito que vamos a continuar esta serie titulada La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero empezar a contarles un poquito acerca de las decisiones que tomamos cada día. Cada día tomamos ciertas decisiones que no todas van a tener un impacto directo en nuestra forma de ser la vida de inmediato. ¿Están de acuerdo que somos la consecuencia de una serie de decisiones tomadas en el pasado? Y eso es lo que nos va construyendo hasta traernos al presente, al día de hoy, ¿no? Y van siendo pequeñitas, pero se van acumulando y tienen un resultado. Pero hay otro tipo de decisiones que son determinantes, que su efecto es prácticamente inmediato. Y hay ciertas decisiones que te afectan a ti, pero no solamente a ti, sino tienen la capacidad de afectar a otras personas a tu alrededor. En 1962, 4 submarinos rusos se encontraban en las costas de Florida en un momento dado que ya habían sido detectados por la Armada de los Estados Unidos. La Armada ya los seguía y empezaron a lanzar cargas, son bombas que explotan en el fondo del mar para hacer detonar a estos submarinos que eran submarinos hostiles. De hecho, cada uno de estos submarinos traía consigo una bomba atómica. Las cargas estaban explotando, no les habían dado en el blanco. Sin embargo, en uno de estos buques, de estos submarinos, había un capitán que estaba sumamente ansioso y tenía su dedo prácticamente puesto en aquel botón rojo que muchos de nosotros hemos visto en las películas, ¿no es así? Donde estaba a unos cuantos centímetros de apretar ese botón rojo y cambiar la historia de nuestro mundo una vez más, adentrándonos en una tercera guerra mundial. Sin embargo, en ese submarino había un oficial llamado Vasily Arkhipov. Este oficial se da cuenta de todo lo que está sucediendo, evidentemente, y le pide al capitán tener unos cuantos segundos con él aparte. Se apartan dentro de ese apretado submarino y con una calma contagiosa empieza a platicar con él, le expresa sus ideas y le pide por favor que antes de tomar una decisión precipitada hablen con los norteamericanos. De esta manera, el capitán es tranquilizado, absorbe esta calma y da la instrucción de que los submarinos salgan a la superficie y entablen una conversación abierta con los americanos. Los submarinos fueron escoltados a aguas internacionales y ese día ni un solo tiro fue disparado. Los submarinos rusos regresaron en paz a su país y no pasó nada. Tiempo después, en el 2002, esta historia se revela, era un secreto prácticamente de Estado. Sin embargo, fue el presidente del Archivo Nacional de Seguridad quien dijo que la lección de este suceso es que Vasily Arkhipov nos salvó de la Tercera Guerra Mundial. Es evidente que ninguno de nosotros va a estar en un submarino atómico, ¿no es así? A punto de presionar ese tentador botón rojo. Sin embargo, todos nosotros tenemos ciertas situaciones y circunstancias en las que nos encontramos de manera constante y recurrente en nuestra vida, en la cual somos tentados por apretar nuestros propios botones rojos. Puedes hacerlo de esa manera o bien te puedes parecer un poquito más al oficial llamado Vasily Arkhipov y llevar una calma que contagie a los demás. Tal vez nos encontremos frente a jefes, socios, colaboradores, compañeros de trabajo que en un momento dado nosotros podemos sentir que son nuestros enemigos más acérrimos y quieren lanzarnos su artillería pesada sobre nosotros. Y por lo tanto, nosotros nos preparamos y estamos listos para el contraataque, a punto de apretar ese botón rojo. O bien puede ser que las cosas estén tan tensas en tu vida familiar, en tu casa, que sea una tremenda lucha para ti el decidir cada día si ser una persona que transmita paz y calma a la situación en casa o te veas tentado nuevamente a apretar ese botón rojo. Tal vez haya algo que esté ocurriendo en tu vida que te haga sentir la tentación de apretar ese botón rojo y no para lanzar bombas nucleares, por supuesto, pero sí para lanzar estallidos de ira, de palabras ofensivas, de frases hirientes, de cosas que decimos que tienen la capacidad de romper y de destruir relaciones. La ansiedad, como vimos en el primer mensaje de esta serie, es una emoción y es una emoción normal, que cuando sobrepasa ciertos límites es capaz de traer a nuestra vida y a la de los demás
una destrucción inminente. ¿No es cierto acaso que conocemos muchas historias de personas que perdieron la calma, apretaron esos botones rojos, fueron heridos e hirieron a los demás y se metieron en grandes problemas por no mantener la calma? Pero por otro lado también tenemos el caso de otras tantas historias de personas que han evitado enormes desastres gracias a que se negaron a ceder ante la presión. Esta es precisamente la calma a la que Pablo nos llama, y hoy lo hará otra vez a través de esta enseñanza tan valiosa que encontramos en Filipenses 4, versículos 5 y 6. Que su amabilidad, dice la palabra de Dios, sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Vamos a empezar con el número 1 en tu programa. Que su amabilidad sea evidente a todos. En la versión de la Reina Valera del 1960, en lugar de la palabra amabilidad, este versículo utiliza la palabra gentileza. Y la palabra griega de gentileza es epiekes. Epiekes describe un temperamento experimentado y maduro. Un temperamento experimentado y maduro que no necesariamente viene con la edad. ¿No? Porque cuando escuchamos estas frases de madurez, como que naturalmente las solemos asociar con personas que ya están más grandes, ¿no? Incluso hasta entradas en años. Pero no es cierto que conocemos a personas bastante grandes que en ciertas ocasiones actúan como si fueran más pequeños. O no es cierto que conocemos a personas de ciertas edades más jóvenes, más juveniles, que actúan con una madurez sorprendente. O sea, no está relacionado necesariamente con la edad. No, bueno fuera, ¿no? Que dijamos, ya tenemos 40 años, todos somos súper maduros. Bueno fuera. Pero esa no es la realidad. Epiekes describe a una persona de esas que te encuentras rara vez en la vida, que tienen una actitud apropiada para cada ocasión que se les presente. Son personas ecuánimes, serenas, tranquilas, amables, gentiles. Son personas que no dependen de su estado de ánimo, ni de cómo amanecieron ese día. Simplemente son personas epiekes. Son personas que no dependen de las circunstancias para ver cómo actúan en cada situación y cada problema de la vida. No es una persona que lanza juicios, no es una persona que reacciona con exageración, ni mucho menos una persona que trata con rudeza a los demás. Es una amabilidad deliciosa, exquisita, por decirlo así. Una amabilidad, de hecho, que se nota. Que se nota tanto que otras personas a tu alrededor pueden gozar de los beneficios de esa amabilidad de la que nos habla la palabra de Dios. La persona amable piensa con claridad y contagia paz. Son esas personas calmadas que les recuerdan a los demás quién está en control, el Dios creador del universo. Con una persona con esa calma que sobrepasa todo entendimiento, llega a ti y te recuerda esta realidad de nuestras vidas, entonces empiezas a alejar tu mano de esos botones rojos de los cuales eres tentado. Hace tiempo sucedió una situación antes de llegar a esta iglesia. Nos encontrábamos en el B2B. Era aproximadamente hace 6 años, un poquito más de 6 años, y era cuando todavía, Marco lo dice así, decía, congrégate si nos encuentran. ¿Se acuerdan? Porque nos cambiábamos constantemente de locación. No teníamos un propio predio, pero Dios fue haciendo milagros y parte de lo que les voy a contar es evidentemente uno de ellos. Resulta que en aquel entonces estábamos en estas mismas fechas, era por ahí de un julio, y nos encontrábamos planeando, y ya en el día había llegado el día que nos íbamos de campamento con los jóvenes de la iglesia. Teníamos aproximadamente 100 muchachos listos con sus maletas, sus mochilas, muy contentos porque nos íbamos a ir 3 o 4 días de campamento y estaban ilusionados con ese momento tan esperado, ¿no? Resulta que antes de llegar a esa parte de la historia les tengo que describir un poquito cómo estaba configurada la iglesia en el edificio que rentábamos, ¿no? Que era un hotel. En la parte de hasta abajo nos encontrábamos en el auditorio principal donde se reunían los adultos. En pisos superiores se encontraba el área de niños, rentábamos todo un piso lleno de salones para que los niños pudieran tener sus clases, y un piso más arriba, si mal no recuerdo, nos encontrábamos los jóvenes. Nos encontrábamos porque yo era el que dirigía a los jóvenes en esos años, ¿no? Entonces rentábamos diferentes partes del hotel, pero en ese momento el hotel ya se había dividido. Una cadena hotelera había comprado
toda la operación hotelera y nada más el B2B seguía en control del salón, de ciertos salones. Pero para hacer uso de esos salones teníamos que utilizar las áreas públicas de todo el hotel. Entrábamos al lobby, utilizábamos los elevadores, utilizábamos el estacionamiento y pues ahí medio llevábamos la fiesta en paz porque evidentemente una iglesia que ya era grande y creciente pues estorbaba a los huéspedes, ¿no? Esa era la realidad. Todos los domingos se veían en apuros y era complicado cada domingo, ¿no? Sin embargo, ahí la llevábamos. Pero ese día que nos íbamos al campamento, un papá llevó a su hija. El papá no era miembro de la iglesia, iba muy de vez en cuando. Ese día lleva a su hija para irse al campamento y resulta que se estaciona en un lugar que no debía en el estacionamiento del hotel. Entonces un guardia baja a llamarle la atención, pero el guardia no lo hizo de la mejor manera. Era un guardia bastante grosero, muy intenso, que llegó y empezó a provocar a este papá. Y el papá, en lugar de tener una calma contagiosa, ¿qué creen que hizo? Apretó el botón rojo. Se bajó del coche, se empezaron a hacer de palabras, en un también se estaban empujando y de repente ya estaban en los golpes. Más rápido de lo que se imaginan, estaba bajando el gerente del hotel, otros guardias llegaron, ¿no? Minutos después teníamos a la policía ahí con nosotros, ¿no? Se bajaron ahí con estas camionetas grandotas, 4 policías armados con esposas, llegaron a mediar la situación, ¿no? Y yo estaba en medio de toda esta situación, del gerente, del golpeado, del golpeador, de los de seguridad del edificio, de los policías. Fue un momento muy complicado. Verdaderamente complicado. Por otro lado, tenía 100 muchachos a punto de subirse al camión para irnos de campamento. Ellos iban a disfrutar de la experiencia con Dios, de momentos tranquilos, de calma, ¿no? Y por otro lado, tenían a la policía al lado de ellos, ¿no? Y no entendían nada. Yo me empecé a alterar. Y entonces, pues hice lo que tenía que hacer. Le hablé a mi jefe, a Marco. Le hablé a Marco, que es el pastor principal de la iglesia, y le dije: Marco, está pasando todo esto. Y me dijo: cálmate. No, a ver, explícame con calma qué fue lo que sucedió. Y entonces le bajé 2 rayitas a mi intensidad, ¿no? Y le empecé a explicar calmadamente qué es lo que había sucedido. Me dijo: ¿ya hiciste lo que podías hacer? Ya había llegado más gente, otros papás que nos estaban ayudando a mediar la situación. Me dijo: súbete al camión y vete al campamento. Tú ya no puedes hacer nada más. En ese momento, ¿de qué gocé? De calma. Escuché a una persona madura, serena, tranquila, que en lugar de empezarme a incendiar más, porque eso es muchas veces lo que sucede, ¿no es así? Le hablas a una persona, le empiezas a contar la desgracia. ¿Cómo crees? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Y no te dejes, y no sé qué, y bueno, ¿no? O sea, terminas peor que como empezaste, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios tenemos un pastor que tiene una madurez espiritual importante y que actúa de una manera conforme a lo que él predica delante de esta iglesia, y de la cual hemos aprendido muchísimas cosas. Me transmitió esa calma, pudimos ir al campamento, tuvimos una experiencia maravillosa. Sin embargo, ojo, porque el hecho de que tengamos calma no quiere decir que no haya consecuencias. Hubo consecuencias. Al regresar del campamento me enteré de todo lo que había sucedido. Habían manejado las cosas bien, sin embargo teníamos que afrontar las consecuencias. Y las consecuencias eran las siguientes, fíjense. En ese momento de la historia, este edificio ya estaba siendo construido. Ya estaban los cimientos, ya había columnas, ya había varias paredes. Estábamos avanzando, ya había salones de niños, pero estábamos prácticamente en obra negra. No había techo, no había estructuras, no había tecnología, no había ni luz. Obviamente no había agua, no había muchas cosas que necesitábamos para operar. Y además teníamos ya muy poquititos recursos. Ya nos habíamos gastado todo el presupuesto que teníamos y este edificio requería cada vez más y más y más inversión. Entonces, cuando regresamos del campamento, resulta que el hotel había hablado con el B2B, con la operación del B2B, y habían acordado, porque evidentemente el hotel tenía mucho dinero invertido, en que la iglesia solamente iba a poder seguir utilizando el salón principal y que nos teníamos que ir, pero ya. Teníamos meses contados. Pudimos negociar que nos permitieran entrar nuevamente al área de niños, al salón de jóvenes, pero nos pusieron un tiempo límite para irnos de ese hotel. Y teníamos este edificio en un cascarón. Ahí es donde también puedes relajarte y confiar en la soberanía de Dios, que es lo que aprendimos la semana pasada, ¿se acuerdan? La soberanía de Dios, Él está en control ¿de qué? De todo. ¿No? Teníamos un asunto importante encima, ¿no? Y en un momento dado, lo que yo hice, como buen humano, ¿no? Le dije a Marco: pues vamos a conseguir otro lugar donde reunirnos mientras. Nos pusimos en oración y grandes cosas empezaron a suceder. Dios de maneras milagrosas empezó a proveer dinero para que termináramos la construcción. Los arquitectos, los albañiles, los contratistas, todos se pusieron las pilas a máximo nivel y pasó lo que vamos a ver en las pantallas. Ayúdame con el video, por favor, Rodo.
este edificio se abrió hace 6 años, un 8 de julio. Hace unos días fue 8 de julio. Hace 6 años, este edificio estaba en una situación completamente diferente. Un día antes de que muchos de ustedes vinieran al primer día inaugural del edificio, las pantallas estaban en el suelo, las sillas estaban desarmadas, no teníamos audio, no teníamos microfonía. Y en cuestión de 24 horas, Dios siguió haciendo milagros. Me acuerdo muy bien que llegó Mark y Laura Shu, que son nuestros pastores principales en Houston, en Comunidad de Fe allá. Y un día antes entraron aquí y dijeron, ¿cómo piensan abrir mañana? No, esto es para los americanos, ¿no? Muy a su estilo. This is impossible. Y Marco dijo, vas a ver cómo lo vamos a lograr, ¿no? Y no dormimos y estábamos todos cochinos y sudados y corriendo y subiendo y bajando. Y al día siguiente, como vieron en pantallas, ¿no? Teníamos el primer servicio de la iglesia estaba aquí, había filas de carros hasta el próximo residencial para entrar a Comunidad de Fe. Y ves la soberanía de Dios, ves que puedes estar en calma. Dios todo lo usa para bien. Muchas veces no lo entendemos, no lo vemos, ¿no? Yo veía desgracias junto con otros miembros de la iglesia y Dios veía posibilidades. Decía, ya nos van a correr del hotel, tenemos unos meses, ¿cómo vamos a entrar ahí? Es imposible, Marco, que no estás viendo la situación. Dios estaba operando en medio de toda la situación. Y hoy podemos disfrutar de nuestra iglesia, Comunidad de Fe, aquí en Cancún, y ya no solamente en Cancún, sino en Mérida y en la Ciudad de México también. Estamos muy contentos de haber llegado hace 6 años a estas instalaciones y poderlas disfrutar tanto. Marco, con esa tranquilidad, me recordó quién estaba en control. Dios, el creador del universo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú y yo podemos mantener las manos lejos de ese botón rojo? ¿Cómo podemos conservar la cordura cuando todos los demás la están perdiendo? Para esto vayamos a la segunda parte de este versículo. El Señor está cerca, no se preocupen por nada. Vamos a hablar de cómo está cerca el Señor de nosotros. Tenemos que recordar que no estamos solos. Tal vez haya momentos en tu vida o en tu día en el cual te sientas solo, en el cual te sientas sola. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, no existe ningún momento en el que te enfrentes a la vida sin su ayuda. Dios, desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, ha prometido su presencia y Dios cumple sus promesas. Veamos lo que sucede en Génesis 15:1. Dios le dice a Abraham, no tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Dónde se llevan los escudos? Aquí, cerquita del pecho, cerquita del corazón, de las partes vitales del guerrero. El escudo está sumamente cerca de ese guerrero, de esa guerrera. Génesis 21:17, el ángel le anunció a Agar, no tengas miedo, Dios ha oído llorar al muchacho que está ahí tendido en el suelo. ¿No? Dios está escuchando a ese muchacho llorar, así como te está escuchando a ti también cuando derramas lágrimas, cuando estás preocupado, cuando estamos ansiosos, cuando estamos como estemos, Dios está ahí, nos está escuchando. Josué 1:9, Dios le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará. ¿A dónde? A donde quiera que vayas. Y esa es la promesa para él y para cada una de las personas que hemos decidido poner nuestra fe en Jesucristo. Dios nos acompaña a donde quiera que vayamos. Y luego, en una gran declaración de cercanía con sus hijos, Dios se llama a sí mismo Emmanuel. ¿Se acuerdan qué significa Emmanuel? ¿Dios con quién? Con nosotros. Dios con nosotros. El Dios del universo se hizo carne y hueso. El Dios del universo caminó entre nosotros. Vino por nosotros, fue crucificado por nosotros y resucitó por nosotros. Así que no pienses ni un solo instante en que Dios está lejos. Porque a veces caemos en estas mentiras. Decimos, no, es que Dios está muy ocupado con alguien más que tiene más problemas que yo, o está muy ocupado a lo mejor expandiendo el universo, yo no sé qué estará haciendo Dios, pero poner sus ojos, su atención en mí, vamos. Por supuesto que sí. Dios es todopoderoso. Y Dios está expandiendo el universo, está controlando absolutamente todo, pero al mismo tiempo también está viendo con detenimiento a cada uno de sus hijos. Una cosa es enfrentar un problema, pero una cosa diferente es enfrentar un problema solo. Pero ¿qué tal cuando estás acompañado?
¿Qué tal cuando compartes ese problema? ¿Qué tal cuando compartes ese problema con Dios? Entonces empiezas a gozar de esa paz, de esa calma que tanto necesitamos. Fíjense lo que se nos dice en el Salmo 118, versículo 6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Si el Señor está con nosotros ahora mismo, ¿de qué puedo tener miedo? Si gozo de Él, de su presencia, de su amor, de su cuidado. Hace un par de semanas experimentamos la llegada del huracán Beryl, ¿se acuerdan? Está muy recientito y bueno, creo que los que vivimos Wilma, por ahí del año 2005, ¿correcto? Los que vivimos Wilma, que fue este huracán categoría 5 que se estacionó encima de Cancún, pues ya quedamos, ¿cómo lo podremos decir? Con la precaución, vacunados, ¿no? Quedamos vacunados del poder que puede tener un huracán y de lo rápido que puede cambiar las cosas. Y la realidad es que acá en Cancún, acuérdense que nos están viendo personas en muchos lugares, tenemos una gran cultura acerca de los huracanes. El gobierno creo que hace un trabajo excepcional en ese sentido, en el cual se nos empiezan a lanzar alertas, avisos, la trayectoria perfectamente del huracán, cómo va evolucionando. Y los cancunenses, la mayoría de nosotros, empezamos a tomar nuestras precauciones y previsiones. Y de la misma manera lo hicimos en la casa de ustedes, en nuestra casa. Hicimos todo el protocolo antihuracán. ¿No? Ya teníamos listos nuestros garrafones, nuestras pilas, las extensiones de luz, bueno, todo lo que puede llegar a ser si llega un huracán. Sin embargo, el huracán no llegaba, ¿no? ¿Se acuerdan que esa tarde decías, ¿y el huracán dónde está? Un sol impresionante, hasta como ganitas ir a la playa daban. No, pero ahí viene, alerta azul, alerta naranja, alerta no sé qué, alerta no sé cuánto. Metan todas a sus casas. Y mis hijos estaban emocionados por la llegada del huracán. Dijeron, ¿y a qué hora llega el huracán? ¿No? Dijeron, el viento, la lluvia, los árboles cayéndose. Bueno, eran las 10 de la noche y el bendito huracán seguía lejos. Entonces le dijimos a nuestros niños, vamos a hacerlo de todas las noches, a Momir. Nos los llevamos a su recámara, hicimos el protocolo de cada noche, oramos con ellos, platicamos un ratito, echamos relajo. Y nuestros hijos nos dijeron, cuando llegue el huracán, por favor, nos despierten. Ajá. El huracán llegó, pero llegó de madrugada. Y no sé si a ustedes les pase lo mismo que a nosotros, pero pues ahí viene el huracán y de alguna manera estás con ciertas alertas porque va a llegar pues, los vientos y el agua. Y a las 4 de la mañana empezó ya, ahora sí, a sonar el viento, empezó a caer la lluvia, los árboles empezaron a crujir, ¿no? Nos despertamos rápidamente mi esposa y yo y empezamos a revisar la casa. Tenemos una puerta que conecta al techo, donde cada vez que llueve se nos empieza a meter un poquito de agua. Con todo y protocolo antihuracán, Emilio no revisó la puerta que tenía que revisar, lo único que tenía que hacer y no lo hice bien. Entonces todo el agua estaba pegándole de manera directa a la puerta y se nos empezó a meter un montón de agua y cayó sobre una escalera donde los escalones de la casa son movibles, los puedes sacar porque hay una bodeguita ahí abajo, pero para sacarlos es muy complicado, haces mucho ruido, les tienes que pegar y las escaleras están al ladito del cuarto de los niños. El escándalo de las puertas, del viento, de la lluvia, de los escalones, de las goteras, yo diciéndole a Jenny, pásame un trapeador y una jerga y otra cubeta, o sea, gritando a media casa, ¿no? Y todo el escándalo del huracán. ¿Y ustedes creen que los niños se despertaron? Estaban perdidos, roncando. En la mañanita, tipo 8:30 de la mañana, los niños se despiertan, todos amodorrados, ya saben cómo salen los niños de la recámara, ¿no? Así que, ¿y el huracán? No, el huracán ya estaba en Mérida. Ajá, y ellos seguían esperando que el huracán y la emoción y todo, y total que no pasó nada. Pero fíjense, aquí está la ilustración. ¿Cómo es que los niños duermen plácidamente en las noches? ¿Por qué duermen de esa manera? Porque saben que hay adultos responsables o medianamente responsables, no, cuidando su sueño, cuidando su integridad, protegiéndolos, viendo que no se mete el agua, que no se inunden los cuartos, que las puertas estén bien selladas, que ellos estén tranquilos. Los estamos supervisando en la noche, estamos al pendiente de ellos. Ese es nuestro trabajo, proteger a nuestros hijos, proteger a quienes tengamos a nuestro cargo, ¿no es así? Y cuando ellos absorben esta responsabilidad porque la ven en ti, entonces descansan, duermen, disfrutan, gozan de esa paz. Entonces, ¿cómo es que muchas veces algunos de nosotros no gozamos de esa misma paz? ¿Cómo es que muchas veces vamos a la cama en las noches y empiezas a dar vueltas de un lado a otro y de un lado a otro, y las preocupaciones y el estrés y la inquietud y la ansiedad, y te despiertas y te duermes y ya no puedes, te dan las 2, 3 de la mañana y sigues en un manejo de nervios? Porque si tenemos
a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, entonces podríamos dormir de la misma manera en la que duermen nuestros hijos. Tranquilos, en paz, sin ansiedad, sin preocupaciones. Evidentemente hay cosas que pasan en la vida, pero se las entregamos a Él. Hacemos lo que podemos y lo demás, Señor, es tuyo, tú encárgate. Mientras me voy a dormir, tú hazte bolas, ¿no? Tú eres el Dios del universo, ¿no? Yo no. Yo descanso y tú te ocupas. Pero la realidad es que muchas veces no podemos hacer eso y no gozamos de esa paz. ¿Qué podemos hacer para estar menos ansiosos, menos preocupados, menos temerosos? ¿Qué podemos hacer? Recordar que Dios está cerca. Esa fue una de las lecciones acerca del milagro del pan y los peces, de los que hemos hablado en varias ocasiones y que la mayoría de nosotros conocemos. Antes de entrar un poquito a este tema y verlo desde otra perspectiva, quiero hacerles una pregunta muy rápida. ¿Han escuchado esta frase que dice, donde comen uno, comen dos? ¿No? Es una frase, pues no sé de dónde salió, pero yo creo que es muy latina. Porque somos buenos para improvisar, ¿no es así? Tienes comidita lista para 4 o 5 personas, pero de repente llega el vecino, la amiga, ¿no? El primo, el tío, hasta la suegra, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a multiplicar el alimento, ¿no? Y vas al refrigerador y empiezas a ver, ya ahorita lo arreglamos. Esa es una frase que me encanta. Y lo arreglan, de verdad, felicidades. Empiezan a sacar los remilgos, empiezan a hacer que el taquito de pollo, que el pollo tiene ahí como 3 días, ¿no? Ya parece medio morado, pero tú lo sacas, haces taquitos con la grasita, la cremita y que quesito va a saber delicioso. El taquito de frijol y que la ensaladita. Y bueno, pues de repente todos comen en casa. Panza llena, corazón contento, ¿no? Pero ¿qué tal que te dijeran que no van a llegar 2, 3, 4 o 5 personas? Que de repente saliera uno de tus hijos de la escuela y te dijera, papá, mamá, invité a todo mi salón a la casa a comer. ¿Cuántos son, mijito? Pues 40. ¿Y a qué hora llegan? Ya vienen para acá todos. ¿Sentirías un poquito de ansiedad? Ahora imagínate si fueran 100, 150. ¿Cómo manejas algo así? Bueno, pues algo así fue lo que pasó en esta maravillosa historia. Imagínate que de repente volteara a Jesús y te dijera, pues nada más hay que alimentar a la multitud. ¿Cómo cuántos son? Pues mira, puros hombres, que son bien dragones, como 5,000. Pero vienen con sus esposas y vienen con sus hijos. Entonces, pues hacemos cuentas como 20,000. Denles de comer. ¿Se imaginan la cara de los discípulos? ¿No? ¡Qué ansiedad! ¿Cómo le vamos a dar de comer a todos estos dragones? Juan 6, 5 y 6. Dice, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía a él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Me encanta, ¿no? La pregunta que le hace Andrés y después como remata en el versículo 6, dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, ¿se imaginan la cara del pobre de Andrés? Así, Jesús, no inventes, tenemos aquí como 200 moneditas, nada más nos alcanza para la comida de los discípulos un par de días más y con esto ¿a dónde voy a ir a comprar? ¿No? El Walmart de aquí al lado lo están construyendo desde hace como 2 años y no avanzan, ¿no? Super aquí no tiene suficiente producto tampoco para 20,000 personas, ni con el Oxxo, ni no hay manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es muy interesante, porque Andrés no le preguntó a Jesús, ¿qué hacemos? Vamos a Mateo 14, 15. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Esto no lo está diciendo Jesús. ¿Saben quién lo está diciendo? Los discípulos. O sea, los discípulos no fueron a Jesús a preguntarle, oye Jesús, a ver cómo resolvemos esta situación. Digo, tú ya nos metiste en este problema, ¿no? Al que vienen a ver es a ti, al que vienen a escuchar es a ti y ahora nos dicen a nosotros que les hemos de comer a todos. Entonces, vamos a solucionarlo. Es más, solucionalo tú. No dicen eso. Los discípulos se juntan y ahí van echándole montón a Jesús y le dan una orden a Jesús. Despide a la gente para que se vayan y por ahí ellos hagan cargo de ellos mismos. ¿Pueden notar un poquito de ansiedad? ¿De preocupación? ¿De miedo? Pues evidentemente, ¿no? Imagínense, ¿a quién de aquí se pone de malas cuando tiene hambre? Sean honestos. Oigan, muy bien, varias mujeres. No es un tema de género, ¿ok? Muchos de nosotros nos ponemos de malas cuando tenemos hambre. Ahora,
¿Cómo te pones cuando uno de tus hijos pequeños tiene hambre? No, te empiezas a preocupar y dices, tengo que darle de comer a mi hijo, a mi hija, ¿no? Y de alguna manera u otra te las ingenias, pero le das de comer, ¿sí o no? Bueno, imagínense esa multitud que no podían ir ni a Walmart, ni al Super Aquí, ni al Oxxo, ni a ningún lugar, y van a tener hambre las personas, pero también van a tener hambre sus hijos, van a tener hambre sus esposas, todo el mundo va a tener hambre en unas horas. Entonces, evidentemente podemos ver por qué los discípulos van y le dicen a Jesús, oye, mejor ya despídelos y que se nos vayan yendo, porque si no, esto en un ratito va a ser un motín y no estamos preparados para algo así. En lugar de acercarse a Él y pedirle que haga algo al respecto, se olvidan de quién está ahí. ¿Se dan cuenta? Y es muy importante porque, por un lado, los discípulos ya habían visto un montón de milagros que Jesús había hecho delante de sus propios ojos. Para ese momento, ya habían visto cómo Jesús calmaba un mar violento. O sea, ya habían visto a Jesús manipular de una manera increíble a la naturaleza porque Él mismo la había creado. Él podía decirle al mar, shh, y el mar se sosegaba. Él podía decirle al viento, sopla más fuerte, y el viento soplaba más fuerte. Una montaña, lo que fuera. Es el Hijo de Dios. Lo habían visto sanar a una mujer que había estado enferma por 12 años. Lo habían visto resucitar a una niña. Habían visto que Jesucristo era capaz de resucitar muertos. Lo habían visto convertir el agua en vino. Lo habían visto sanar a un hombre que había sido paralítico por 38 años. Después de haber visto todo eso, ¿acaso alguno de los discípulos se detuvo un momento para preguntarle a Jesús, oye, ¿vamos a solucionar esto? No lo hicieron. Él estaba ahí y no le pidieron ayuda. Traigámoslo a nuestra propia vida. ¿Cuántas cosas hermosas de parte de Dios no has visto y vivido en carne propia? Cuántos milagros de parte de Él, cuánta provisión, cuántos sucesos, cuánto amor, cuánto cariño, cuánta gracia, cuánta misericordia, cuántas cosas. Y nos llega un problema, a veces chiquitos, a veces medianos, a veces tremendamente grandes, y muchas veces sin importar el tamaño, nos olvidamos de Dios y queremos hacer todo por nuestras propias fuerzas. Lo que tenemos que hacer es ir a Jesús. Más adelante en la historia vemos que un niño finalmente aparece por ahí, trae en su lonchera unos pescados y unos panes, se los ofrece a Andrés, ¿no? Y Andrés ahí va con ciertas dudas, se las ofrece a Jesús y así se desarrolla la historia en Juan 6, 10 y 11. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Ese día, la multitud fue alimentada y nosotros tenemos una gran lección que aprender. La ansiedad no es necesaria. ¿Por qué? Porque Jesús está cerca. De hecho, está tan cerca que cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, lo reconoces como el que murió en la cruz y resucitó, entonces la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a vivir ¿dónde? En nosotros. Somos su templo. Está delante, está a los lados, está atrás de nosotros, pero está dentro de nosotros. El Señor nunca te abandona. El Señor está en nosotros. Así que la próxima vez que enfrentes una situación donde las presiones económicas lleguen a ti, hagan de las suyas, un ser querido esté enfermo o un mal hábito haya tenido sus consecuencias con el paso del tiempo en tu vida, reconoce que por un lado tienes un problema, porque lo tienes, y por otro lado tienes recursos limitados. ¿Te das cuenta? Nuestro dinero es limitado, nuestro conocimiento es limitado, nuestra sabiduría es limitada, nuestro tiempo es limitado. Pero ¿a dónde recurrimos generalmente? A contar lo que tenemos. Y muchas veces salimos de ahí desmoralizados. Decimos, bueno, gracias Dios, tengo la provisión para pagar la colegiatura, pero a lo mejor no tengo para pagar la renta. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Gracias Dios porque puedo enfrentar esta enfermedad, pero no tengo la fuerza para enfrentar una recaída.
Gracias Dios porque tengo un negocio, pero ahora tengo ciertos problemas de este tipo y no entiendo cómo salir de esta situación. Lo que tenemos que hacer es evidentemente ser conscientes, hacer un análisis de lo que ha sucedido para que no vuelva a suceder, poner en regla las cosas, hacer lo que podemos, pero sobre todo ponernos en manos de Dios, contar con su provisión, porque cuando tú tienes recursos limitados, Él tiene recursos ilimitados. Todo es ilimitado para Él. Así que antes de reaccionar con miedo, alza tu vista a Él. Recurre a tu Padre por la ayuda que tanto necesitas. Hay un libro que se llama El baile de la esperanza. Y ahí se cuenta una anécdota de un niño de 11 años que se llama Bill. Vivían en un lugar donde hacía frío, en un bosquecito. Tenían una cabañita y la cabañita tenía una chimenea que necesitaban depositar leña para calentarse por las noches y tenían una estufa que también necesitaba leña para prenderse, ¿no? Y poder cocinar. Así que parte de las tareas de Bill, el niñito de 11 años, era ir al bosque a buscar madera para alimentar tanto la estufa como la chimenea. Y para esto, Bill ha sido enseñado por su padre que la buena madera que va a rendir frutos en el fuego son los tocones de madera. ¿Okay? Les voy a poner una foto para que vean lo que es un tocón. Un tocón es esto: un árbol que ha sido talado y queda la base, ¿no?, fuertemente adherida al suelo. Pues algunos de estos tocones tienen mucha resina y la resina cuando la pones en el fuego entonces hace una leña espectacular que es muy productiva. Un día de esos, Bill se encontró con un tocón que tenía demasiada resina y dijo: este es mío. Pero era un tocón que tenía unas grandes raíces arraigadas al suelo. Estas raíces atrapaban al tocón y Bill empezó a trabajar en él. Y tardó primero minutos, luego horas, luego pasó una buena parte del día ahí trabajando con este tocón de madera. Tenía sus herramientas, tenía toda la fuerza de voluntad, estaba imprimiendo toda su fuerza. Lo estaba tratando de hacer por él mismo y no podía remover ese tocón de la tierra. Entonces su papá cariñosamente lo estaba observando desde lejos y se acercó a Bill. Le dijo: hijo, veo que tienes un problema y ya sé cuál es. Bill volteó a ver a su padre y le dijo: ¿cuál es el problema, papá? Que no estás aplicando toda la fuerza. Y entonces Bill se enojó. Dijo: papá, ¿cómo que no estoy aplicando toda la fuerza? Llevo aquí horas trabajando. Estoy empapado en sudor, estoy exhausto, mis músculos están molidos. He puesto toda mi fuerza para remover ese tocón. Y el papá le dijo: no, Bill, no estás aplicando toda la fuerza porque no me has pedido ayuda a mí. Cuando el papá se involucra, el tocón es removido. Esos tocones de tierra los podemos ver fácilmente ilustrados en esas raíces de amargura, de ansiedad, de miedo, de preocupación o de lo que le quieras poner. Y muchas veces pasamos horas, días, semanas, meses, años de nuestra vida, décadas, tratando de remover esos tocones. ¿Con qué? Con nuestras propias fuerzas. Y no hemos podido. Y sería una pena que pases la vida entera tratando de remover eso que solamente el Padre puede remover. Pero se nos olvida que el Padre está ahí, que está cerca, al alcance de ti, para que haga el trabajo que tú y yo no podemos hacer. Vamos a recordar un poquito de eso en esta estrofa de esta canción.
se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. La realidad es esa. Es que Jesús está cerca. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Él, creer en Él, para gozar de Él, de esa tranquilidad, de esa paz que no solamente es para nosotros, sino de esa paz que debemos de contagiar a los demás. No porque nosotros la desarrollemos y la tengamos, sino porque el Dios del universo nos la proporciona. Seamos esas personas que extienden la paz a los demás, que extienden una paz que se contagia. Dejemos de ser esas personas que están todo el tiempo con el dedo en el botón rojo, simplemente tratando de explotar y hacer explotar a los demás. No fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para extender la paz de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por tanto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra encontramos toda la dirección y enseñanza que necesitamos. Una enseñanza puntual, directa, que nos ayuda a superar esas raíces de amargura, de consternación, de ansiedad que muchas veces se han depositado en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada, pero que tomados de tu mano, podemos hacer cosas increíbles, Señor, porque tú las haces en nosotros. Gracias, Padre, por traer esa calma y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora equípanos, Señor, por favor, para salir de esta iglesia y ser personas capaces, por medio de tu poder, de extender esa paz, de contagiarla a los demás. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén.